Social Universitaria tiene el placer de compartir con ustedes su emisión número 11 del tercer ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPSE. La temática a tratar esta semana es permacultura, un acercamiento a lo sostenible. Para abordar el tema nos acompañan dos profesores de nuestra institución. Iniciaremos con el maestro Raúl Murillo Marcial, quien es profesor en el Departamento Académico de Agronomía, cuenta con una maestría en Desarrollo Agropecuario de Zonas Áridas, con especialidad en manejo de pastizales y cultivos forrajeros. Actualmente es jefe del campo agrícola y tiene a su cargo la responsabilidad del programa institucional Campus Verde, que forma parte de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria. Trabaja con lombricultura, centro de acopio de troncos y ramas, trituración de las mismas, elaboración de compostas. Además, pertenece a la Fundación Farmecal, en donde imparte cursos de huertos familiares o agricultura de traspatio. Buenas tardes, maestro Raúl, bienvenido. Le cedemos el uso de la voz. No sé si tenga problemitas con su audio, no lo escuchamos. Perdón. Tuve un problema aquí. No se preocupe. Listo, ahora sí ya lo escuchamos bien. ¿Quiere que lo apoyemos con la presentación o usted la va a presentar? Bien, bueno, una disculpa, tuve no se preocupe. Un problemita ahí. Buenas tardes, disculpen el imprevisto y gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Me dicen si estamos bien ya. Sí, ya la podemos ver. Ok, bien. Bueno, el tema es permacultura. Sin duda, pues es un tema muy amplio, muy interesante. Hablar de permacultura, pues es algo que está muy comprometido con la naturaleza, con los recursos naturales, con el medio ambiente. Y pues por definición podemos definir permacultura como un sistema de diseño integral que sirve para implementar asentamientos humanos productivos en forma sostenible. Y bueno, tenemos que estar en armonía con la naturaleza y creo que todos estamos comprometidos con el medio ambiente. La universidad no es ajena a este proceso de cambio que tenemos constantemente en el cuidado del medio ambiente. Y bueno, ¿qué significa permacultura? Permacultura pues es agricultura permanente o cultura permanente en la cual tenemos que cuidar todos los recursos que tenemos disponibles en la naturaleza. Esto también tiene que ver mucho con la cultura de la gente, con la filosofía de la vida, de cómo nosotros queremos ver nuestro entorno, nuestro ecosistema, de una manera sustentable. Tenemos que sustentar la agricultura o la producción de alimentos para que sea sostenible en el tiempo. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces dice que como ciencia estudia las relaciones y los patrones que operan en la naturaleza nuestra. Muestra las conexiones entre el agua, el viento, el sol, la energía, la tierra
las plantas y los animales para integrar un diseño donde el hombre y sus actividades son centrales. Esto quiere decir que tenemos que analizar los entornos y no verlos individualmente, sino verlos como una parte de un todo. Aquí tiene que ver mucho el aprovechamiento holístico de los recursos naturales, ¿no? Los autores, pues, son dos australianos, que es Bill Mollison y David Holmberg. O sea, ellos son los precursores de esta disciplina, ¿no? La permacultura está basada en la observación de los sistemas naturales, la interrelación que existe entre ellos, la geodiversidad, la biodiversidad, los patrones que rigen los ecosistemas, la sabiduría contenida en los sistemas tradicionales de las granjas, conocimiento científico integral del uso apropiado de la tecnología. ¿Cómo lo podemos ver? Ahorita en la actualidad lo que hacemos es básicamente abrir o querer abrir terrenos hacia la agricultura, y lo que hacemos es talar completamente esa vegetación nativa que hay, dejar los suelos desnudos, sin vegetación, y por ende pues estamos afectando al medio ambiente, a los ecosistemas. Entonces la permacultura, su función principal es que tengamos que ver todo integrado, no en partes, y obviamente no destruyendo, estar a favor de la naturaleza, no en contra de la naturaleza. Hablando de ecosistemas agrícolas, pues en un rancho tenemos una diversidad, podemos diversificar la actividad agropecuaria, en tanto que tengamos que tener actividad agrícola, actividad ganadera, y bueno, tenemos un ecosistema integral. Hoy en la actualidad tenemos problemas con erosión eólica, con erosión hídrica, y bueno, pues eso nos trae suelos con una baja fertilidad. ¿Cómo podemos solucionar esta baja fertilidad? Pues bueno, a través de estas prácticas de permacultura, de mantener los suelos cubiertos, del ecosistema pradera, interacción tierra o suelo, planta, animal y el clima, ¿no? Que es parte importante de este tema, ¿no? Entonces, con ello nosotros podemos remediar o tratar de impactar lo menos posible a estas prácticas que se hacen en una agricultura tradicional. Esto de la permacultura, pues tiene que ver mucho con las creencias, tiene que ver mucho con la ética, con los principios morales que nosotros tenemos como personas. Y bueno, hablar de todos estos asuntos, pues es algo que no todo el mundo lo traemos. A muchos nos interesa o nos cae el 20 ya muy tarde de no utilizar la agricultura convencional, ¿no? Entendiendo como agricultura convencional aquella agricultura que aplica insecticidas, pesticidas sin un criterio apropiado, ¿no? Bueno, entonces de esa manera nosotros podemos remediar o ayudarle un poco a la naturaleza a evitar todos estos impactos, ¿no? La ética de la permacultura pues habla que está dada en las ciencias morales y las acciones en relación a la sobrevivencia de nuestro planeta, abrazando una ética tripartita que tiene que ver con la tierra, con el cuidado de la tierra, que es el sustento de las plantas. Si nosotros tenemos un suelo cubierto, obviamente vamos a tener un suelo rico en materia orgánica. ¿Por qué? Porque ahí van a interactuar muchos microorganismos descomponedores, habrá
materia orgánica en proceso de descomposición, y si tenemos incidencia de vientos o de agua por lluvia, pues no tendremos esa erosión hídrica o eólica. Y si tenemos erosión hídrica, pues tendríamos una erosión muy dañina, porque la escorrentía del agua nos trae problemas de hacer cárcavas, y obviamente pues no tenemos un aprovechamiento. Maestro, perdóneme que le interrumpa tantito. No sé si pudiese poner el material a manera de presentación para que se alcance a ver mejor dentro de la transmisión. Una disculpa por interrumpirle. Es que aquí arriba me aparece que está compartiendo pantalla y me está... ok, perfecto. Si no se lo permite, está bien. Entonces adelante, sin problema. Sí, está bien. Ya no le quiero mover nada. Sí, está bien, no se preocupe. Sí, entonces es muy importante. Hablamos de que el suelo es inerte. No es cierto. El suelo tiene vida, tiene muchos microorganismos descomponedores que son los que están fijándonos nutrientes que las plantas necesitan, ¿no? Tiene agua, tiene aire, tiene minerales. Entonces, el suelo es un mundo de vida. El cuidado de la gente también tiene que ver mucho con la idiosincrasia de la gente. Hay que pensar en que, pues, la gente se tiene que alimentar, tiene que tener comida, tiene que tener salud, tiene que tener vivienda, tiene que tener un bienestar. Y eso, pues, ¿quién nos los va a dar? Las acciones que nosotros hagamos. Si nosotros tenemos una explotación, un terreno o un rancho pequeño o grande, si no tenemos este tipo de beneficios, pues obviamente no estamos ayudándonos en nada, y no estamos contribuyendo a preservar estos recursos naturales, ¿no? No debemos de trabajar en pro de la vegetación, en pro de todos los recursos naturales, pero también tendremos que estar pensando en un beneficio, y ese beneficio pues no tendría que ser un beneficio nada más para nosotros, sino que no debemos de estar pensando en dañar al recurso natural, ¿no? Creo que en la actualidad podemos sobrevivir con el 40% de la energía que actualmente estamos consumiendo. Entonces, precisamente hay un exceso de energía que se está consumiendo actualmente, pero pudiéramos disminuir ese porcentaje y dañar menos al ecosistema, ¿no? La distribución justa de los excedentes y las capacidades. Yo creo que a cada quien de nosotros podemos estar sobreviviendo no con excedentes, sino que con lo justo que realmente nos toque, ¿no? A cada quien. Si nos sentamos, por ejemplo, a observar lo que es la naturaleza, pues vemos que tenemos todo. Tenemos un clima apropiado, tenemos un suelo, pues si no es muy rico en materia orgánica, bueno, tenemos un sustento para las plantas, para los animales, ¿no? Entonces, tiene que ver con todo ello, ¿no? Y bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros en la universidad en cuanto a esto que les estoy platicando? Pues tenemos varias acciones en la responsabilidad social universitaria. Estamos utilizando el estiércol de bovino, de caprino y de ovinos que los tenemos en la posta. En lugar de estar contaminando, pues los estamos utilizando para hacer alimento para precompostearlos, hacer alimento de lombriz. Los utilizamos para hacer compostas, los utilizamos también para incorporarlos al suelo y de esa manera nutrir un poco el suelo, ¿no? Trabajamos con lombricultura también, trituramos troncos y ramas, se realiza la composta, depositamos hojarascas en terrenos agrícolas degradados. Para que se den una idea más o menos, pues un suelo degradado requiere de 8 a 10
toneladas por hectárea de materia orgánica para mejorarlo de una manera pues muy pequeña, ¿no? Hay investigadores que hablan de que necesitamos 200 o 300 toneladas por hectárea, que a mí se me hace mucho, pero bueno, estamos en una zona desértica que el suelo pues es bastante pobre porque es un suelo que no tiene materia orgánica por la vegetación y por la escasez de lluvia que tenemos, ¿no? Actualmente pues estamos utilizando insecticidas de banda verde, estamos utilizando también insecticidas orgánicos, desistimos de utilizar herbicidas porque pues ahora resulta que las malezas pues son buenas, nos ayudan a fijar materia orgánica al suelo, la incorporamos. Hay una incidencia de insectos benéficos en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo en los cultivos, y lo vemos ahorita que hay una huerta de naranjos. Cuando nosotros tenemos el suelo rastreado o limpio, pues hay insectos que nos afectan a la fruta. Hoy en día estamos viendo que no hay ese daño de chinche, en ese caso de la naranja, que nos esté afectando. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita el suelo cubierto con maleza, tienen mucho que comer los animales, y bueno, de esa manera creo que estamos también contribuyendo un poco a hacer prácticas de conservación de suelo, ¿no? Actualmente en Campus Verde pues estamos procesando alrededor de 12 toneladas de materia orgánica, de lo que ya mencioné. Y bueno, pues creo que empezamos con algo. Estamos tratando de concientizar. El regreso próximo espero que sea en febrero a clases, y eso nos va a permitir establecer trabajos con alumnos, concientizarlos, porque hoy en día, a pesar de que tenemos aquí compañeros trabajadores de jardinería, pues tenemos el problema de que nos sigue llegando la hojarasca con plásticos, nos sigue llegando la hojarasca con otro tipo de materiales que no son los que nosotros habíamos requerido. Y bueno, pues nos estamos topando con algo que tenemos que solucionarlo, ¿no? La permacultura nos permite ser pues muy prácticos, no muy pragmáticos. Es más que nada, si nos caemos nos volvemos a levantar, corregir errores, y de esa manera creo que estamos haciendo algo bueno en favor del ambiente, ¿no? Pues de mi parte sería todo por el momento. Estaría atento a cualquier cuestionamiento. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por su intervención. Nos gustaría dar paso ahora a nuestro siguiente invitado y posteriormente ya hacer preguntas que tengamos al respecto de las personas que nos siguen a través de diferentes medios. Y le damos entonces la bienvenida al profesor Andrés Borges Sañudo, quien es ingeniero agrónomo especializado en parasitología. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es profesor en el Departamento Académico de Agronomía de nuestra universidad. Tiene experiencia en agricultura orgánica y es conocedor también de la lombricultura. Debido a ello, actualmente es el responsable del lombricario en nuestra máxima casa de estudios. También cuenta con un lombricario personal, actividad que le ha permitido hacer un vínculo con agricultores tanto de La Paz y del Valle de Santo Domingo. En este último lugar, además, asesora a 2 agricultores en la producción de composta y lombricultura. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, profesor Andrés Borges. Le cedemos la palabra para continuar abordando el tema y posteriormente hacemos la interacción con las preguntas que se generen. Gracias, profesora, gracias. Bueno, pues vamos a hacer nuestra presentación. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, vamos a
hablar un poquito de la permacultura, ¿no? Que es prácticamente un tema súper interesantísimo porque nosotros, la mayoría de nuestras comunidades y aquí en el estado se desconoce prácticamente. Este es una materia que debería de tenerla la universidad. También, nosotros ya la deberíamos de implementar en nuestra universidad o en las comunidades que aquí básicamente vamos a hablar de eso, ¿no? Dice aquí que en los años de los 70, ya el profesor Raúl mencionó a Bill Mollison y a David Humphrey. Ellos fueron los precursores, ¿no? Los que de aquí nació la permacultura. Y como su nombre lo dice, pues debe de ser, la permacultura debe de ser permanente, ¿verdad? Y agricultura del campo, ¿no? Entonces, este es prácticamente el nacimiento de nuestra permacultura. Aquí está donde ellos, estos dos compañeros, que son australianos, hablaron pues trataron de hacer un asentamiento humano, más bien creo lo lograron, de hacer varios asentamientos humanos y con la arquitectura, una arquitectura basada pues en la construcción de casas, ¿verdad? De casas con estos materiales naturales que nos dan los bosques, ¿sí? Y bueno, así inicia ellos de esta manera. Y aquí un compañero, que pues un amigo que se nos fue, desgraciadamente, él, Eugenio Gras, él habló, bueno, trató, más bien, sí lo logró también, de cosechar el agua y la tierra. Como lo mencionó el profesor Murillo, de que el agua se nos va por muchas razones, pues, todas las aguas de lluvia que debería de recolectarse. Sí, este señor logró que todo el agua que caía del cielo, ¿verdad? Pues quedara en el lugar donde debería de quedar, que es en el campo agrícola de los productores. Les enseñó con curvas de nivel, pues prácticamente a humedecer el suelo y lograr que se quedara en ese rancho con algunos reservorios que ahí quedaba el agua para un futuro. Ese reservorio se llenaba con todos los excedentes de ahí mismo del campo, se llenaba ese reservorio y tenían agua para rebombear después y regar sus cultivos. Este es el famoso keyline, así se llama el sistema keyline, que significa línea clave. Este tema del keyline es de un australiano también que se llama Falsi Valdioman, así se llama este señor. No fueron Bill Mollison ni el David, ¿no? Pero ellos fueron los más importantes. Y prácticamente a eso se dedicó Eugenio Gras, ¿no? A cosechar el agua. Tiene mucha información este muchacho. También trabajó en lo que es elaborando biofermentos, bioles, insecticida a base de plantas. Hacía un montón de cosas interesantes en las comunidades, ¿sí? Y bueno, me gustó hablar un poquito de este compañero porque en realidad hizo mucho por la permacultura. Él era pues como dice, un fan, ¿no? de la permacultura. Aquí se observan los trabajos que se realizan para nosotros poder conservar esa agua. Ojalá tuviéramos la oportunidad algún día, ¿verdad? De establecer nosotros pues un sistema de esto, ¿no? Un diseño de esta naturaleza, que prácticamente pues son trabajos de topografía, ¿no? Pues, apoyados de maquinaria para hacer este tipo de labores culturales, ¿verdad?
Aquí está donde se conserva el agua. Esto, sí, me gustó mencionarlo como permacultura, ¿verdad? Porque en realidad, ojalá se pudiera hacer aquí, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Y aquí la permacultura, pues como se mencionó anteriormente, pues es un tipo de sistema de diseño agrícola, pues con connotaciones a su vez sociales, políticas y económicas. En su base se encuentran los principios del ecosistema natural, donde se intenta seguir apropiadamente los ritmos naturales medioambientales sin forzarlos en ningún momento. El objetivo de esto es básicamente combinar la vida de los seres humanos con el medio ambiente de una forma respetuosa y beneficiosa para ambos. El fin es satisfacer las necesidades del ser humano de forma más amigable posible, sin explotar recursos naturales y sin contaminar, ¿no? ¿Verdad? Aquí se usa, pues se ha aplicado con mayor frecuencia para el diseño de las viviendas y el paisajismo, la integración de técnicas como la agroforestería, la bioconstrucción y el sistema de captación de agua de lluvia en el contexto de los principios de diseño de permacultura y la teoría. Esto es básicamente los principios éticos de la permacultura son 12 principios éticos importantes que, bueno, la primera es observar, ¿no? E interactuar con el medio ambiente, captarla y almacenar la energía positiva, ¿no? ¿Verdad? Obtener un rendimiento en los cultivos que se establezcan en los huertos familiares, que ese prácticamente es el objetivo más importante con este tema, establecer huertos familiares, ¿sí? Que como cuarto punto dice que, bueno, el tercer punto es obtener rendimiento exactamente de esas huertas que nosotros estableceríamos. Aplicar pues una regulación y aceptar, ¿verdad? La retroalimentación, ¿no? Usar y valorar los servicios de recursos naturales, ¿verdad? Diseñar desde patrones hasta, pues, los detalles, ¿no? Que importantísimos. Integrar más que agregar, integrar, ¿verdad? Más que agregar. Usar soluciones lentas y pequeñas, ¿no? Usar y valorar la diversidad y usar los bordes y valorar lo marginal. Entonces, prácticamente son los 12 principios éticos de diseño, ¿no? De la permacultura. Aquí me voy a mencionar pues las inquietudes que he tenido yo como profesor de que en las rancherías enseñarles a elaborar compost a las rancherías. Ellos tienen estiércoles suficientes, acumulados, contaminando. Y yo pienso que hay que ir y enseñarles a que ese material que tienen ahí, hacerlo compost. Un biodigestor para evitar la quema de leñas. Ellos, ok, queman leña, tienen leña suficiente, pero vale más que tengan su propio gas natural. Y al mismo tiempo, ese biodigestor que se hace con estiércol fresco de vaca, ellos van a tener su gas y pueden cocinar tranquilamente, además de obtener un fertilizante naturalito que se puede hacer negocio con él, ¿verdad? Y otro tema que el huerto, ellos no consumen verduras, a menos de que vengan hasta acá a los mercados, ¿no? Pero qué bonito fuera que ellos tuvieran sus propios rábanos, zanahorias, en su casita, ¿verdad? Y entonces, pues ahí sería algo ideal que nosotros estamos ahorita en la universidad. Voy a mencionar a la doctora Mireya, ya se va a poner de acuerdo con el profesor Raúl Murillo, de establecer huertos, bueno, no huertos, cultivos diferentes, distintos a los que no hemos usado. Por ejemplo, que a la alcachofa, ¿sí? Algunos productos que poco conocemos, bueno, conocen algunos también alumnos, ¿no? Y nosotros también, sobre todo lo que es ya cómo se elaboran para alimentarse, ¿no? Cómo se preparan, ¿verdad? Son muchos cultivos, escarolas, alcachofas, bueno, un montón de cultivos
que ya la profesora está ella en ese proyecto que pronto nos va a invitar a trabajar con eso. Y aquí dice que la flor de la permacultura en general, pues el manejo de la tierra, como mencionó el profesor Raúl, manejo de la tierra y la naturaleza. Aquí, por ejemplo, la agricultura orgánica, ¿verdad? Y hortalizas familiares, agroforestales, huertos comerciales. Igual no le puse, no agrandé la pantalla, ¿no? ¿Verdad? No hay problema, maestro. Pues, No se preocupe, está bien. Está bien, adelante. pues ambientes construidos, también un ejemplo, dice que son los diseños bioclimáticos de construcciones, lo que hablábamos de, pues de Bill Mollison, ¿no? Herramientas, pues sanitarios secos, composteros, biodigestores, cisternas, captación de aguas, energía renovable, como la solar, la eólica, la hidroeléctrica, así como muchos más. Todo esto debemos de tener nosotros o trabajar ya en las comunidades, ¿sí? Una educación, ¿verdad? Sobre este aspecto y cultura, ¿no? Vamos a hablar de, puede enseñar el espíritu de arraigo de la investigación. Perdón. El bienestar físico, pues aquí sí se habla de medicinas alternativas y complementarias, que también son interesantes. La tenencia de la tierra, ¿verdad? Y el gobierno comunitario. Tenemos problemas de tenencia de tierra que no nos permiten a veces el gobierno realizar actividades, pero bueno, eso ya es una cuestión política, ¿no? Aquí dice, por último, para facilitar la definición sobre qué es permacultura, se suele recurrir al esquema de diferentes, ¿no? Son pétalos aquí, bueno, voy a... de una flor con diferentes pétalos. En cada uno de ellos se inscriben conceptos tales como administración de la naturaleza y de la tierra, construcción, tecnología y herramientas, cultura y educación, salud y bienestar espiritual, finanzas y economía, y gobernación comunitaria y tenencia de la tierra. Con cada pétalo se pretende incidir en todo aquello que se debe cambiar dentro del sistema actual en lo que vivimos, con el fin de una existencia más armoniosa y productiva. Pues aquí, gracias por su atención. No sé si me fui muy rápido, pero ahí estamos. No, está muy bien. Estamos recibiendo, bueno, incluso comentarios por parte de las personas que nos están siguiendo sobre que es un tema muy interesante y además, bueno, yo al estar preparando el tema, estuve documentando al respecto y lancé una encuesta. No crean que es algo profesional, no lleva una metodología, sino esta situación de decir, bueno, es un tema interesante, pero ¿qué tanto lo sabemos, qué tanto la gente está enterada? Y comparto totalmente con usted, maestro Borges, que es un tema que desconocemos totalmente. Al hacer esta pregunta con gente muy cercana, les preguntaba qué era permacultura y no hay una asociación con el término siquiera, ¿no? Lo ven como una cultura permeable o como esta trascendencia de nuestra cultura, llevarla a las nuevas generaciones. Sin embargo, no hay una asociación hacia lo que es el término, hacia lo que es la permacultura. Entonces, un poquito en ese sentido me gustaría, pues, que abordáramos esta situación. ¿Cómo hacer para que nuestros entornos, nuestra gente, la gente que tenemos en nuestros entornos cercanos, conozcan de este tema? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer al respecto? Además, obviamente, de estos espacios que nos permiten hablar de ellos. Pero ¿qué más podríamos estar haciendo? Bueno, no sé, profesor Raúl, pero nosotros, lo primero que tenemos que hacer es difundir este tema que es importantísimo, que es fácil de entender porque solo vamos a hablar de huertos familiares, que prácticamente aquí hay una escuela de raíz de fondo, que prácticamente eso es lo que hace, ¿verdad? Hablar prácticamente
de permacultura porque da clases de todos los cultivos que se realizan. A mí me ha invitado a, pues, hablar de la lombricultura, hablar de los biofertilizantes que hacemos con estiércoles de vaca, inclusive hasta los biodigestores hemos trabajado más o menos en ejemplos ahí, ¿no? No los hemos elaborado así al 100, pero yo también les he mencionado que eso debería de estar en las comunidades, los biodigestores, por su propio gas, pues así ya no tienen por qué estar viniendo tan lejos por gas y si ellos lo pueden hacer allá y es para prácticamente toda la vida el gas ese no se acaba mientras tenga él vaquitas o tenga estiércol de vaca. ¿Sí? Pero sí hay que difundirlo y hay que también en la universidad llevar, que pienso yo que va a estar interesante lo que le decía la doctora Mireya, de que vamos a establecer cultivos diferentes a los que actualmente hemos trabajado. Frijol, maíz, arroz. Vamos a trabajar con hortalizas que no se conocen, que no las conocen más que en el mercado, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso sí, en el mercado se conocen, ¿verdad?, a los cultivos, pero acá en el campo, los alumnos, estoy seguro que no saben cómo se desarrolla. Hay alumnos que no, porque no hablamos de eso. Hablamos de que chile, melones, pepinos, bueno, pero no hablamos de alcachofa, que esas raras, porque hay, son muchos, ¿no?, tipos de cultivos. Y eso es lo que se pretende hacer ya en estos días, creo. Ahí la maestra nos va a invitar por ahí. Muy bien, muchas Bueno, gracias. Maestro Raúl. sí, yo creo que hablar del tema de permacultura pues es algo que no todo el mundo lo trae en la cabeza. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pues concientizar a la gente, documentarlas, informarla, y sobre todo yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es quitarnos ya de la cabeza la agricultura convencional, esa agricultura dañina que está degradando los suelos, el medio ambiente, y pensar en una agricultura de conservación, en una agricultura más permanente, más sana. No es fácil porque, pues, vemos, o lo digo en lo personal, yo vengo de la zona agrícola del Valle de Santo Domingo, donde la propiedad privada son 100 hectáreas, y volteas a ver al vecino y tiene tractores, tiene maquinaria, tiene equipo. Y bueno, aquí en el Valle de la Paz, alrededor de la universidad, pues eran ranchos agrícolas, ahora se lo comió la mancha urbana, pero yo creo que lo primero es eso, cambiar ese chip por una agricultura, como dice el ingeniero Borges, de traspatio, de conservación. Por ahí leía el artículo de permacultura de los precursores, y decía que no era producir básicamente los alimentos cada uno de nosotros, sino que ir con la persona que está produciendo de una manera amigable con el ambiente. Es decir, un mercado orgánico, que ya lo hay en la ciudad. Como bien dice el ingeniero Borges, está Raíz de Fondo. También hay otras organizaciones que impartimos cursos de agricultura de traspatio o huertos familiares, y lo vamos a hacer aquí en la universidad. Desgraciadamente, pues estamos en esta situación porque requiere de mano de obra. Necesitamos, como yo siempre lo he dicho, primero aprender a trabajar con las uñas, discúlpenme, sin tecnología. Un rastrillo, una pala, un asadón. Triturar el suelo con un asadón, con una pala, no ocupar un tractor. Y de esa manera creo yo que podemos ir concientizando a la gente y que se vaya involucrando en todo este tipo de actividades que indiscutiblemente va a llegar un momento en que la agricultura convencional va a ser, pues probablemente altamente contaminante, más de lo que ya estamos, ¿no? O a lo mejor llegamos a tener alimentos que no van a ser ni siquiera naturales, a lo mejor van a ser sintéticos, como ya lo hay, ¿no? Entonces, lo primero yo creo que esa es la concientización y la divulgación y la información que podamos dar a la sociedad.
Muy bien. Y también en ese mismo sentido, en esto que usted comenta, maestro Murillo, habla sobre esta agricultura sana, de traspatio, ¿no? De estos, con estos huertos. Sin embargo, a veces cuando uno como individuo que está consciente ya del tema y que quiere implementar un huerto familiar, un huerto de traspatio, de repente empieza uno con ciertas cuestiones de análisis, ¿no? ¿Cómo genero mi composta? ¿La puedo hacer en el hogar? Hablaba el ingeniero Borges hablaba de, bueno, en los ranchos con el estiércol, pero pues en mi caso, ¿cómo hacerle, no? Porque pues tener esos recursos, pues obviamente pues no están accesibles. ¿Qué se puede hacer en estos casos cuando uno tiene estas condiciones, no? Sí, bueno, yo creo que cada uno de nosotros en nuestras casas, nuestros patios, pequeño o grande que sea, tenemos materia orgánica disponible, hojarasca de la poquita vegetación que tenemos. Aun sin embargo, pues podemos hacer una composta, pequeña o mediana o grande. Probablemente no tengamos estiércol, o es un problema conseguir estiércol, pero tenemos los residuos de cocina. Todas las cascaritas que nosotros estamos generando al hacer nuestros alimentos, pues eso va a formar parte de esta composta y esos residuos me van a ayudar a acelerar la descomposición de la materia orgánica, que en este caso pues haría el estiércol como un acelerante, ¿no? Probablemente nuestra composta tarde un poco más en madurar que si yo le adhiero estiércol, ¿sí? La otra pues es adherirle ahí algunas lombrices a esos residuos de cosecha y obviamente el proceso de descomposición sería mucho más rápido. En ese sentido también, sí, adelante, ingeniero. Sí, mire, las compostas que hace uno en la casa son de los residuos de ahí mismo. Sí, usted todo lo que va a tirar después de haber hecho su alimento, esa es la forma de hacer una composta. Sí, y de ahí mismo, de esa composta, usted puede alimentar a la lombriz para hacer su propio fertilizante. O sea, no necesariamente el estiércol, ¿verdad? La mejor composta que hay ahorita es la de los residuos de su casa. Esa es una composta verdadera, ¿sí? Más rica en nutrientes porque lleva todo. Entonces ahí hay que aprender a enseñarles cómo se hace una composta, ¿verdad? A las señoras, a los niños y a los papás y a todos juntos, enseñarles primero, hay que educarles por ese lado. Independientemente de eso, hay productos como el peat moss, que es un sustrato que ya, que nosotros germinamos, tomatitos, o sea, para hacer plántulas, pues, ese también se mezcla dentro de lo que usted quiera hacer allá en la universidad. Y lo que es la arena y lo que es la vermiculita, o sea, se usan algunos rastrojos, pues ya, por ejemplo, triturado, ¿no? Y se hace un sustrato excelente, más las harinas de roca famosas. Hay una harina de roca que ya se venden también ricas en todos los nutrientes, o nosotros moler las piedras que existen naturalmente, molerlas, hacerlas talco y adicionárselas ahí, ¿sí? Como si fuera una arenita, pero tipo talco, y se remineraliza un suelo, un sustrato con eso, ¿sí? Y entre más piedras, pues mejor, ¿no? Pero ahí el problema es cómo hacer el talco, ¿verdad? Entonces son detallitos, pero sí se puede. Con un Y, martillo y el martillazo. y qué bueno que menciona esto de la educación sobre hacer composteo, porque a veces también como usuarios de nuestra cocina, pues revolvemos todo lo orgánico, ya separamos, pero revolvemos todo lo orgánico, incluyendo los desechos cárnicos, por ejemplo, ¿no? Y entonces o los desechos de estas plantas, de estas frutas que son cítricas. Entonces habrá que también aprender cómo es que debo de hacer la separación, porque, pues bueno, creo que ahí también va una educación, ¿no? Sí, así es. Así es. Y bueno, también nos están haciendo una pregunta que quiero compartir con ustedes para que me ayuden a responderla. En nuestro estado donde el agua escasea, ¿no? Como lo sabemos, ¿cómo se podría generar un modelo de producción agrícola respetuosa con el recurso hídrico? Esto que usted nos mostraba en este terreno que está totalmente acondicionado para tener
pues este tipo de captación de agua. ¿Cómo podemos hacerlo en nuestra región, en nuestras zonas áridas? Pues con la captación de la lluvia, definitivamente tenemos, por eso habla Bill Mollison de las casas, pues de las construcciones, deben de hacerse para captar el agua de la lluvia, lo máximo que se pueda aprovechar. Aquí nosotros sí es cierto, tenemos escasa lluvia, ¿no? Sí, este, y no me quisiera meter muy profundo, pero el agua de mar también ya la podemos trabajar, no podemos sacar agua, pero hay sistemas especiales y sencillitos, caseros, que nosotros podemos captar agua. Inclusive los aires acondicionados tiran agua buena. Desgraciadamente tampoco se captura, pero todo eso se debe de capturar, ¿sí? Y ya por lo demás, no sé, profe Raúl, si puede ampliar, pues ya, en, pues el campo grande, pues ya es otro. Con el Keyline es el único sistema y existe esa empresa, se llama Humus, más Humus se llama la empresa donde trabajaba este amigo Eugenio Graz. Todavía existe esa empresa y está disponible para venir a hacer diseños aquí al estado. Vino Eugenio Graza aquí al teatro de la ciudad y dio una plática a la Comisión Nacional del Agua, pero no sé en qué quedó ese trabajo que él venía a hacer y no sé si haría una práctica en algún campo, pero la Comisión Nacional del Agua sí, y a través del gobierno del estado, porque ya estaban muchos del gobierno del estado. Entonces, no sé en qué quedó, pero él vino a hacer un trabajo aquí como pues práctico, no sé, ¿no? Pero le pagó a la Comisión Nacional del Agua. Bueno, miren, yo creo que se puede hacer mucho. O sea, como el agua es escasa en Baja California Sur, la precipitación anual pues es errática y es muy poca los milímetros que caen. Si analizamos la geografía, pues obviamente cuando llueve el escurrimiento por la pendiente siempre va hacia el mar. Hemos hablado en algunas otras ocasiones en que se tienen que hacer obras de captación de agua para captar esa agua que va muy rápido hacia el mar, ¿no? En un rancho agrícola tenemos que analizar cuál es el comportamiento del agua, hacia dónde corre, cómo está la pendiente, y de esa manera pudiéramos hacer algunas curvas de nivel, como lo menciona el ingeniero, a través de este método del señor Eugenio. Yo les voy a platicar en lo particular de un rancho que está aquí en San Pedro, que hay un escurrimiento de lo que es el poblado de San Pedro hacia esa superficie de tierra. Y bueno, son aguas mansas. Aguas mansas quiere decir que no son corrientes muy abundantes, pero que sí es el caudal, es bastante considerable. Esa agua va y cubre totalmente la mayor parte de la superficie de ese rancho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Observar el comportamiento del agua, hacia dónde va, cuál es la pendiente, y de esa manera nosotros empezar a hacer obras de captación o de conducción de agua más que nada. Más que captarla, sería hacer las curvas de nivel de tal manera que tarde mucho más en dejar nuestro terreno esa agua, pero que en esa conducción, en esas curvas de nivel, nos deje mucha más agua de la que comúnmente nos dejaba, ¿no? Con el escurrimiento natural. Y en las casas, pues yo creo que también podemos hacer lo mismo. La mayoría de las casas de nosotros, pues son con losas de pendiente, tienen una pendiente X, y de esa manera pudiéramos captar la poquita o mucha agua de lluvia que tenemos, ¿no? Igual en la universidad se van a hacer zanjas cosechadoras de agua en las orillas de las banquetas, de tal manera que quede esa zanja de 30 o 40 centímetros de profundidad, y bueno, a un costado vamos a empezar a establecer, a sembrar, a resembrar o a reforestar plantas, de tal manera que en época de lluvia, pues esa agua, en lugar de que se vaya al pavimento, quede ahí en esas zanjas y las aprovechen las plantas, ¿no? Ese es el sistema Keyline, exactamente, que quede ahí en el suelo la humedad, pues para que
usted siembre y ya solito se vaya. Lo que pasa es que para mantener en la humedad en el suelo, ellos hacían una labor como barbecho, pues, pero no con arado de disco, sino con picos que entraban a 60 centímetros de profundidad. Entonces esponjaba el suelo y toda la humedad quedaba ahí, pues, o sea, si de otra manera estaba duro y toda el agua pues corría por arriba, ¿no? No se quedaba. Entonces él, toda la parcela le metía los picos, no sé el costo, ¿no? Pero le metía esos tiparados para ablandar el suelo y cuando llovía, pues toda el agua quedaba ahí y ya podía sembrar hasta donde aguantara, ¿no? ¿Verdad? Pero sí se puede, sobre todo los pastos, pues las praderas para el ganado, esas sí se pueden establecer ahí en ese tipo de ranchos que no hay, pues, pues ahí les hizo mención de que una vaca podía, antes así sin hacer nada, se moría la vaca. Y ahora con ese sistema de llovía se llenaba de pradera y la vaca a gusto, era feliz y contenta con ese sistema nada más de arar el suelo, pues, y la lluvia, ¿no? Gracias a Dios. Pero así es así. Sí, muy bien. Realmente están abordando muchos temas porque es una temática que, como ustedes lo mencionaron, está muy asociada a la sustentabilidad, ¿no? A este enfoque sostenible y también a un enfoque ético, ¿no? Este cuidado que no es solamente la ética que tiene que ver con mis valores y lo que yo pienso que está bien y está mal, sino en esta dimensionalidad del valor ético, ¿no? De pensar también en las nuevas generaciones, en cómo estoy cuidando mis entornos, etcétera. En ese sentido, también me gustaría hacer una pregunta que parecería obvia, pero creo que es importante porque a veces nos parecen temas como para la academia o que son temas que se tienen que estudiar o que se pueden implementar a lo mejor, como ustedes bien lo señalan, en los ranchos, pero en nuestras zonas urbanas, ¿en dónde se puede aplicar toda esta cosmovisión? Ya lo dijeron en los huertos de traspatio, pero ¿en dónde más podemos aplicar esta parte, este tema de la permacultura? Pues en los techos se pueden acondicionar con macetas, ahí se puede establecer cultivos, cilantro, rábanos, zanahorias. Acuérdense en los tubos, la hidroponía, también es buenísima esa la hidroponía, que también se puede hacer en los techos. No se requiere de un área grande para establecer un huerto familiar. En el techo viene acondicionado de tal manera que pues, se cubra de algo, ¿no? De una malla, algo, ¿no? Que claro que cuando llegan los vientos, los ciclones, pues ahí sí vamos a sufrir, ¿verdad? Pero por mientras, poner una malla arriba de esa sombra y ahí establecer, hay plantas que suben como los tomates, usted sabe que en una macetita podemos tener tomates que suben hasta arriba, hasta 2, 3 metros de alta, pero pegadas a la pared, no hay ningún problema y así pues. Puede ser abajo, puede ser arriba, puede ser donde sea. No se requiere de un área grande para tener sus propios cultivos y varios tipos de cultivos, ¿verdad? Con macetas, no sé. Y un buen sustrato, que dice usted. Ahí hay que hacer un buen sustrato. Ya hay. Lo más que bueno, pues ahí después le enseñamos. Sí, eso sería muy interesante porque dentro de los comentarios que estamos recibiendo por parte de la página, la página de WhatsApp, nos comentan que, pues bueno, sería muy interesante tener, además de las estrategias de captar agua de lluvia, ojalá se pudieran dar talleres, ¿no? Adicional a eso, pues también les mandan saludos y también está el comentario de lo que previamente les hacía yo la observación en la extensión académica Los Cabos de esta necesidad de tener también sustrato con buenos nutrientes, ¿no? Para la reforestación y el cultivo de hortalizas que se pretende lanzar. Entonces, pues bueno, tenemos toda una temática que sería pues interesante también abordar en ese sentido, ¿no? ¿Cómo hacernos o cómo acercarnos a ustedes, además de raíz de fondo, cómo hacer para que la universidad también esté en estos talleres, ¿no? Que ahí a lo mejor a través de Campus Verde podríamos hacerlo. No sé, maestro Murillo, usted qué piense. Sí, así es. Nosotros estamos aquí abiertos a la participación. Estamos comprometidos con responsabilidad social universitaria. Yo
pues afortunadamente para muchas personas y desafortunadamente para mí, me comprometo y la verdad que me gana el interés o no sé, soy muy aprensivo, no puedo decir ya no voy a participar en esto, ¿no? Creo que la escuela de la vida me ha enseñado a que debo de ser más amigable con el ambiente. Yo, como le digo, vengo del surco, soy un apasionado de la agricultura. El ingeniero Borges ahí está de testigo que lo que yo decido sembrar, conozco el clima, la zona, y ahí está, y se da. Entonces, aquí estamos en la universidad, en el campo agrícola, a través del correo rmurillo@waps.mx, adelante. Y bueno, estamos inmersos en este asunto de Campus Verde. No avanzamos mucho porque pues no tenemos mano de obra, como le mencionaba la doctora María, de lo que es